Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos a esta día martes. Sean todos muy bienvenidos a esta conferencia, transmitiendo desde aquí, Cadereyta Centro. Sean todos bienvenidos, hermanos en Cristo, nuestras visitas especiales, amigos que nos escuchan, nos ven desde diferentes partes del país. Sean todos muy bienvenidos. Juntos vamos a adorar el nombre de nuestro Dios en esta noche. Vamos a unirnos para poder aprender mucho más de la palabra de Dios. Sean todos cordialmente bienvenidos en esta noche. Dios les bendiga. Ahora entonaremos el canto tema titulado Jesús es la esperanza. Esperanza alguna para un mundo donde Dios no está. No hay esperanza de amor y de paz, donde el odio deja marca fatal. No hay esperanza de vida en aquellos que no aman a Dios. No hay esperanza de un mundo de paz si el hombre deja a Dios al final. La esperanza es Jesús, Él es nuestro camino. La esperanza es Jesús, nuestra luz entre espinos. La esperanza es Jesús, la certeza de salvación, donde el mundo puede hallar solución. La esperanza es Jesús. Esperanza y certeza en quien ya salió vencedor. Solo hay esperanza en Cristo el Señor para un mundo que no tiene amor. La esperanza es Jesús, Él es nuestro camino. La esperanza es Jesús, nuestra luz entre espinos. La esperanza es Jesús, la certeza de salvación, donde el mundo puede hallar solución. La esperanza es Jesús. Nuestro camino, la esperanza es Jesús, nuestra luz entre espinos. La esperanza es Jesús, la certeza de salvación, donde el mundo puede hallar solución. La esperanza es Jesús. La esperanza es Jesús.
¿qué tal? Nuevamente nos encontramos en esta noche para avanzar con la temática esperanza profética, ¿verdad? Cada noche hemos disfrutado los temas tan especial y qué gusto saber que nos acompañes durante esta semana. Nuevamente queremos decirte que a partir del día de hoy usted puede ver estas transmisiones en una página que se ha abierto por YouTube, ¿verdad? La página se llama IAS Distrito Cadereyta. A través de YouTube usted puede sintonizarnos también. Cada día lo vamos a estar subiendo. Por ejemplo, el tema del sábado, del domingo y del lunes ya está en la página. Y cada vez que usted lo ve, ahí le invitamos, dele un like, me gusta, ¿verdad? Para que usted reciba notificaciones cada vez que subamos algo nuevo para que nos podamos alimentar, podamos aprender de las cosas de Dios principalmente. Y qué bueno que nos acompaña en esta noche. Bienvenidos nuevamente, le damos. Hay personas que se han comunicado, lo están viendo, aquí nuestros hermanos de Cadereyta y de otros lugares. Que Dios te bendiga, que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y antes de abrir la palabra de Dios, queremos orar con ustedes también. Sin duda alguna, hay tantas cosas por el cual pedirle al Señor, ¿no es cierto? Sí, esto es muy cierto. Cada día tenemos necesidades variables. Pero permítame expresarlo en esta hora a través de una oración. Acompáñeme. Incline su cabeza ahí. Vamos a orar. Querido Dios y Padre Celestial, esta hora te damos gracias por el don de la vida. Gracias, Señor, por la salud que nos regalas cada momento. Agradecemos también por el pan que nos das, por el techo, por el calzado, por el vestido y por todas las bendiciones que recibimos diariamente. Gracias, Señor. Permite que en nuestro hogar no falten esas bendiciones. Queremos poner en tus manos, Señor, también la salud de cada una de las personas que están enfermos, que están luchando. Cada hogar que tiene desafíos, luchas y que enfrenta cada momento de nuestro diario vivir. Por favor, Señor, dales confianza, seguridad, de que tú, Señor, estás al control de sus vidas. Bendice cada pareja, bendice cada matrimonio y bendice cada hijo e hija que eleva su plegaria hacia ti. Escúchale, Señor. En este momento también queremos poner en tus manos a tu siervo, el pastor Agustín Sánchez. Sé con él, Señor. Úsalo como lo has hecho. Que tu Espíritu Santo descienda abundantemente en su vida y que esta noche, Señor, aprendamos no solamente a escuchar y a conocer, sino también, Señor, aprendamos a abrir nuestro corazón y a hacer un compromiso con Jesús. Permite, oh Padre, que esta hora estés con cada uno de nosotros. Te agradecemos y te lo pedimos en el amor de Jesús. Amén. Muy bien, Jocelyn. ¿Qué tenemos a continuación? Va a venir un canto especial. Muy bien, vamos a escuchar el canto especial. Dios poderoso y eterno, maravilloso Señor, la salvación trajo al mundo, abriendo sus brazos de amor. Oh, abriendo sus brazos de amor. Mi Salvador y amigo, eterno consolador, trajo esperanza al perdido y paz a su corazón.
Muy buenas noches, apreciados amigos. Sean bienvenidos una vez más a este seminario profético del libro de Daniel, titulado Esperanza y Seguridad Profética. Hemos estado navegando, por decirlo de una manera, en las profecías del libro de Daniel. El día domingo comenzamos con el capítulo 2, el sábado, el domingo con Mateo 24, el día de ayer con Daniel capítulo 7, y nos quedamos en la última parte porque vamos a detallar hoy con el capítulo 8 nueva información que no se dio en el capítulo 7. Me da gusto saludarlos, esperando que cada uno de ustedes se encuentren bien, hayan tenido un día laborioso, exitoso. Algunos, me imagino, han de estar llegando a sus hogares apenas, otros vienen en el transporte con su celular, escuchando este mensaje. Donde quiera que tú te encuentres, hemos orado para que la bendición de Dios te alcance donde quiera que tú estés y quien sea que tú seas. Esta semana ha sido preparada para los amigos y hermanos de Cadereyta, Nuevo León, pero con estas conexiones en internet nos pueden ver desde cualquier punto de la República Mexicana o del mundo. Y si tú estás viendo esta transmisión, quiero decirte que el Señor te ha traído a este lugar para escuchar un mensaje de parte de Dios para sus hijos, para aquellos que le buscan con todo su corazón. Hemos dicho aquí que tenemos el mensaje profético más seguro, al cual hacemos bien en estar atento, como dijo el apóstol Pedro, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. El tema de ayer fue precisamente una luz que alumbró nuestro camino, que alumbró el lugar o la manera en que debemos de adorar a Dios, de creer en Dios. Vimos asuntos doctrinales importantes corroborados por la historia. Y el resto de la semana seguiremos viendo temas como estos, donde se va a exponer la verdad y esperamos y oramos que la verdad nos haga libres. Como todas las noches te voy a dar un minuto para que podamos compartir esta transmisión. Lo único que tienes que hacer es picarle en el botón donde dice compartir. Compártelo en tu perfil. Comparte este mensaje de Dios en tu propio perfil para que tus amigos, para que tus contactos puedan tener acceso a lo que tú estás viendo en este momento, para que lo dejes ahí como un testimonio de luz de aquí hasta que dure Facebook. También lo puedes hacer compartiendo el enlace. Ahí también en compartir, si estás en un móvil, te da la opción de obtener el enlace y poder enviarlo vía WhatsApp. Así es que piensa en 5 de tus amigos, 5 de tus seres queridos, que tú desees que conozcan el mensaje de Dios. Muy bien, se nos está acabando el minuto. Espero que estés compartiendo esta transmisión con las personas que tú más quieres. Muy bien, es momento de inclinar nuestro rostro. Vamos a pedir la bendición de Dios para el estudio de su palabra en esta noche. Oremos. Cariñoso y buen Dios que estás en los cielos, hemos avanzado en el estudio del libro de Daniel y hemos conocido cosas nuevas. Algunos de los que están conectados por primera vez escucharon el tema de ayer y están conociendo grandes verdades para su vida espiritual. Hoy no es la excepción. Hoy, Señor, colocamos este estudio en tus manos para que tu bendición pueda caer sobre nosotros. Hacemos este espacio espiritual para edificar nuestra vida, para edificar nuestra fe, para que nuestra fe no esté cimentada en palabras de hombre, sino nuestra fe puede estar cimentada en palabra de Dios, porque Dios no se equivoca. No queremos andar siguiendo movimientos, iglesias, basadas en lo que piensa el hombre acerca de las cosas que están escritas en tu palabra. Queremos seguir al Dios Todopoderoso, según un escrito está. Así dice Jehová.
Protégenos en esta noche otra vez de vertir pensamientos humanos. Permítenos que la pura Biblia, la sola Escritura, pueda hablar a nuestro corazón y pueda ser esa antorcha que alumbre el lugar oscuro. Hemos estado orando por las personas que han puesto los nombres en el chat. Hay oraciones constantes, continuas, y queremos seguir pidiendo, Señor, te puedas manifestar en nuestras vidas. Tenemos tanta necesidad de ti. Deseamos que vengas con nosotros, no solamente a este estudio, sino a todos los días de nuestra vida como tú has prometido. Permite que los que te están buscando con todo su corazón puedan hallarte, puedan hallar consuelo y puedan hallar esperanza y salvación en Cristo Jesús. Hay personas que están teniendo momentos muy difíciles. Sin embargo, es la fe la que los levanta y les ayuda a caminar todos los días hasta que Cristo venga por ellos. Oh querido Dios, ten misericordia de nosotros. Y ahora, al abrir tu palabra para estudiar el capítulo 8 de Daniel, rogamos nos dirijas a la verdad y la verdad nos haga libres del error, la equivocación y del pecado. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Muy bien, apreciados amigos, una vez más bienvenidos al seminario profético del libro de Daniel, titulada Esperanza y Seguridad Profética. Vamos a comenzar con un breve repaso. Lo que ustedes ven en la estatua es lo que estudiamos en el libro de Daniel, capítulo número 2. Lo que ven a su lado derecho son las bestias que estudiamos en Daniel, capítulo 7. Desde el inicio yo les mencioné que las profecías eran paralelas, es decir, había una correspondencia exacta de un mensaje con el otro. De esta manera vimos la relación que hay con la cabeza de oro y el león. Después los pechos y los brazos de plata con el con el oso, el vientre de bronce con el leopardo, las piernas de hierro con la bestia horrible, con dientes de hierro y con 10 cuernos, la estatua con 10 dedos. Ahí están las fechas en que esas naciones llegaron a su fin, no que dejaron de existir, sino que dejaron de ser la potencia mundial en la historia humana. Después nos concentramos en estos 2 capítulos, ahí en la etapa de los pies de la estatua, y vimos que la estatua es la última parte de la visión del rey Nabucodonosor. No hay otro reino, el último reino está en los pies y en la división de ese reino romano en 10 tribus bárbaras. Y hasta ahí nos dice Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 7 nos dice que dentro de esos 10 reyes se levantaría un cuerno muy pequeño con características humanas y que haría atrocidades en contra de las cosas de Dios. Y el día de ayer estudiamos que ese cuerno pequeño surge o tiene la libertad de tomar más control y más poder a partir del año 538 después de Cristo, después de que fue derribada la última tribu arriana que se oponía a la iglesia romana. Entonces estamos en esa fecha del 538 y entonces vimos del versículo 8 al versículo 14 del libro de Daniel que se encuentra esta secuencia. Está el cuerno pequeño y ayer culminamos diciendo que Dios le dice a Daniel, ahora levanta la vista y le muestra una escena celestial, una escena que ya no ocurre en esta tierra, sino allá en el cielo. El día de mañana nos vamos a dedicar a estudiar solamente lo que está pasando en ese círculo blanco que tienes en tu pantalla, el juicio en el cielo. ¿Cuál es la dinámica de ese juicio en el libro de Daniel? Tú has escuchado mucho acerca del juicio, pero sabes, el día de mañana yo te invito a que no faltes. El día de mañana va a estar tan bueno que ni yo voy a faltar. Así es que anótate, llama a tus amigos, no te pierdas el día de mañana, porque independientemente que haya escuchado o no, el día de mañana es un gran mensaje. ¿De acuerdo? Dios tiene cosas lindas preparadas para nosotros en esa parte del libro de Daniel.
Entonces, después del 538, vimos que el cuerno pequeño tendría un periodo de tiempo en el cual reinaría 1260 años, es decir, este periodo terminó en 1798, cuando el general Berthier capturó al Papa Pío VI. No lo mató, él quedó en un calabozo y ahí pasó el resto de sus días, pero el poder de la iglesia disminuyó. La iglesia ha seguido existiendo hasta el día de hoy. Entonces, después del juicio en el cielo, después del cuerno pequeño, juicio en el cielo, culmina con una visión del reino de los cielos. La culminación de ese juicio en el cielo termina en el reino de Dios. Y la pregunta que tenemos para nosotros, para ustedes, en esta noche es: después de 1798 ha de ocurrir el juicio en el cielo. Y la pregunta es: ¿cuándo comienza el juicio en el cielo? ¿Nosotros tenemos información acaso del inicio de este juicio? Bueno, pues quédate con nosotros porque vamos a estudiar en esta noche la fecha en que este juicio, según el libro de Daniel, habría de comenzar. Así es que vamos directamente a Daniel capítulo 8. Abre tu Biblia en el celular. Ten una libreta a tu lado y un bolígrafo, un lápiz para hacer anotaciones. Debes acostumbrarte a estar escribiendo lo que estás aprendiendo, porque lo estás viendo, lo estás escuchando, y al estarlo escribiendo se quedará más fijo en tu mente y en tu corazón. Usa todas las vías posibles para que la palabra de Dios penetre como una espada de dos filos y atraviese tu corazón de tal manera que te desnude tu alma delante de Él y puedas reconocer que Él es el Dios del cielo, el que quita y pone reyes. Así es que versículo 1 del libro de Daniel, capítulo 8, dice así: en el tercer año del rey Belsasar, ¿recuerdas ese nombre Belsasar? Ya lo estudiamos el día del sábado. Cuando los medos y los persas conquistaron a Babilonia, Belsasar era el rey corregente en turno en ese momento, y fue en su periodo cuando estaba en esa orgía, en esa fiesta, en esa celebración de muchos días, donde él cayó y perdió la vida en manos de los medos y de los persas. En el tercer año, es decir, está a punto Babilonia de llegar a su fin históricamente. Ahí nos estamos ubicando en el tiempo en que Daniel tuvo esta visión. Dice: me apareció a mí, Daniel, después de la que había tenido antes, es decir, la del capítulo 7. Versículo 3, alcé mis ojos y vi un carnero junto al río. Daniel entra directo, ya a esta altura de su vida, se va directo a la visión que está teniendo. Tenía 2 cuernos altos, está describiendo a otra bestia. El capítulo 7 vimos en un listado, un zoológico de Dios. Ahora estamos viendo otras bestias, pero estas bestias tienen un significado muy especial porque estas bestias son las que se empleaban en el santuario. Estas bestias tienen que ver con precisamente con el servicio del santuario. Estudiar el santuario es fascinante. Si tú quieres recibir estudios bíblicos acerca del santuario, entonces escribe la palabra Biblia y envíalo al número de WhatsApp que va a aparecer a lo largo de esta transmisión. Y con gusto se podrá compartir contigo un estudio más profundo del santuario y de las verdades que aquí se han estado exponiendo. Así es que alcé mis ojos y vi un carnero junto al río. Tenía 2 cuernos altos, y entonces presta atención. Fíjate cómo dice ahí en tu pantalla la descripción de estos cuernos. Uno era más alto que el otro. Ya sabes, las profecías son paralelas, y al ser paralelas tienen un equivalente con el capítulo 7 y con el capítulo 2, y esa frase de que un lado era más alto que el otro, ya lo estudiamos. Has de recordar al oso. El oso, ese oso que estaba de un lado más alto,
que del otro. Otra versión dice más fuerte que del otro. Bueno, aquí dice que esta bestia tenía 2 cuernos y uno de ellos era más alto que el otro. Versículo 4. Vi que el carnero hería al oeste, al norte, al sur, y ninguna bestia podía parar ante él, ni había quien escapase de su poder. ¿Ok? Versículo 5. Mientras yo pensaba, un macho cabrío vino del oeste. Daniel estaba haciendo sus deducciones, ya tenía información del capítulo 2, ya tenía información del capítulo 7, ya sabía que el oro era Babilonia, ya entendía que el león era Babilonia y que vendría una nación a tomar el lugar de los babilonios. Y él sabía que eran los medos y los persas. Ya se escuchaba ahí en el argot político y social del reino de Babilonia que los persas estaban conquistando y estaban tomando fuerza. Así es que en esa deducción que Daniel tiene, seguro estaba aplicando que esta bestia era ya ese poder. Y ahorita lo vamos a ver. Dice, corría tan deprisa el macho cabrío que ni tocaba la tierra, es decir, venía volando. Y al pensar en volar, pues yo en lo personal me recuerdo de ese leopardo con 4 alas. Las alas simplemente son para volar, no tienen otra utilidad. Bueno, claro, para cubrir el cuerpo, pero las alas son para volar, ¿de acuerdo? Así es que habla de la intensidad de esta nación. Todas las visiones anteriores, el sueño de Nabucodonosor y la visión del capítulo 7 son simbólicos y apuntaban a una realidad, a naciones. Ya a esta altura de este seminario, ya podemos decir, todavía no entramos a la interpretación de este capítulo, pero ya podemos entender, como Daniel, que de lo que se está hablando son de naciones y esta nación conquistaría de una manera rapidísima. Versículo 5, este macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, es decir, un cuerno demasiado grande, muy notable. El versículo 6 dice, vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto junto al río y corrió contra él con todo el ardor de su fuerza. ¿Y qué sucedió? Versículo 8, y el macho cabrío se engrandeció mucho, y cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron 4 cuernos. Fíjate bien, de una nación surgen otras 4 naciones. Eso ya te recuerda al leopardo de Daniel capítulo 7. 4 cuernos prominentes, y entonces esos 4 cuernos, esas 4 naciones después del reino, fueron hacia los 4 vientos del cielo, es decir, las coordenadas norte, sur, este y oeste. Daniel 8, versículo 9, entonces entra en materia y es aquí donde nos vamos a ir enfocando. De uno de ellos salió, cuando dice de uno de ellos, hay que poner mucha atención. Lo voy a decir de una manera muy rápida y sencilla por asuntos de tiempo. Pero cuando dice de uno de ellos, no se está refiriendo a uno de los cuernos notables, sino que se está refiriendo a uno de los puntos cardinales de la tierra, o cuando dice del cielo. ¿De acuerdo? Tenemos que poner mucha atención, porque hay un sector cristiano que piensa que este cuerno pequeño sale de uno de los cuernos. Y sabe, un estudio gramatical, yo no soy experto en hebreo, pero los que son expertos en hebreo favorecen la interpretación de que este cuerno pequeño no está saliendo gramaticalmente, no se está refiriendo a uno de los cuernos, sino a uno de los vientos, de esos puntos cardinales. Y eso cambia totalmente la visión de lo que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque cuando pensamos que este cuerno pequeño sale de uno de estos cuernos, entonces hacemos aplicaciones históricas hacia un punto determinado de la historia donde ahí terminaría toda la profecía. Pero hemos hecho el estudio y el énfasis de que estas profecías no son para el tiempo de Daniel solamente, sino que se extenderían hasta el tiempo del fin.
Y he ahí una diferencia importante cuando estudiamos de una manera o de otra. Versículo 11 dice, aún hablando del cuerno pequeño, aún contra el príncipe del ejército se engrandeció y quitó el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Yo te voy a dejar una tarea. Versículo 12 dice, echó por tierra la verdad y prosperó en todo lo que hizo. Tú vas a tomar la actividad del cuerno pequeño del capítulo 7 y vas a tomar la actividad del cuerno pequeño en el capítulo 8 y te vas a dar cuenta que son similares. Así es que no podemos pensar que el cuerno pequeño del capítulo 8 es un personaje que terminó ahí en el año 300 antes de Cristo. No podemos pensar eso. ¿Por qué? Porque las actividades son similares, ¿de acuerdo? Y entonces dice el versículo 13 del capítulo 8, entonces oí a un santo que hablaba, después de ver todas estas dos bestias, y otro santo le preguntó, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, de la prevaricación y del pisoteo del santuario? Una pregunta muy importante, y la respuesta a esta pregunta es lo que atañe el estudio de esta noche. En el versículo 14 se da la respuesta y dice, hasta 2300 días de tardes y mañanas, que es una expresión bíblica para decir un día normal. Así en el Génesis tú vas a encontrar esa expresión. Entonces, después de 2300 días, entonces el santuario será purificado. Y ahí está el elemento del santuario que dije al principio. Estas bestias, este macho cabrío, este carnero eran animales que se usaban en el servicio del santuario. Es decir, la visión del capítulo 8 tiene que ver precisamente con la obra del santuario. Para conocer esta obra del santuario, bueno, entonces necesitamos conocer precisamente cómo se instituyó el santuario, por qué existía el santuario, y eso es toda una serie aparte de la que estamos hablando. Por eso, si tú quieres recibir estudios bíblicos acerca de esto, envía la palabra Biblia al número que estará apareciendo a lo largo de esta transmisión. Un resumen de lo que Daniel vio en el capítulo 8. Número 1, un carnero con un cuerno más alto que el otro. Número 2, un macho cabrío con un cuerno notable. Número 3, 4 cuernos prominentes que vienen de ese cuerno notable. Y después 4 vientos del cielo, hacia donde van esos 4 cuernos prominentes. Un cuerno pequeño. La purificación del santuario, finalmente, después de 2300 días. En resumen, esto es lo que Daniel estaba viendo en su visión. Ahora, nota cómo dice el versículo 15 al 17 del mismo capítulo 8. Mientras contemplaba la visión, oí una voz humana que a gritos dijo, Gabriel, Gabriel es un ángel, Gabriel, enseña la visión a este hombre. Sin duda, has de recordar que en el capítulo 7 Daniel estaba consternado, no entendía, lo guardó en su corazón. Bueno, seguramente antes de que pasara eso, el ángel Gabriel le mandaron al ángel Gabriel para explicarle a Daniel qué significaba todas estas cosas. Entiende, sigue diciendo el texto de 17 al 19, que la visión, y presta mucha atención. Por eso esta profecía no puede terminar en el siglo IV antes de Cristo, con Antíoco Epífanes, como un sector del cristianismo lo ha concebido. Esta visión dice que es para el tiempo del fin, y te lo he puesto en amarillo en 3 ocasiones en estos 3 versículos. Entiende que la visión es para el tiempo de fin. Voy a explicarte lo que vendrá al fin de la ira, porque se cumplirá en el tiempo del fin. 3 veces Dios machaca el mismo concepto, y cuando Dios dice una cosa, las cosas, es porque es importante, y cuando las dice 3 veces es porque no podemos pasar por alto la indicación y el énfasis que está poniendo en que las visiones son para el tiempo del fin. ¿Recuerdas Daniel capítulo 2 cómo terminaba? Ahí está la estatua. Daniel 2:28 dice, Él ha mostrado al rey Nabucodonosor lo que ha de suceder en los últimos días, no en los últimos días de Daniel, no en los últimos días de Nabucodonosor, en los últimos días de la historia humana. Muy bien,
ha llegado el momento de interpretar el capítulo 8. Yo ya dije algunas ideas, pero no me hagas caso. Recuerda, no estás aquí para oír lo que yo pienso de la Escritura. Estamos aquí para escuchar lo que dice el mismo Daniel de la Escritura. La Escritura se interpreta a sí misma. Es un principio que no podemos pasar por alto. Daniel 8:20 dice, esta es la interpretación. Aquel carnero que viste con 2 cuernas, el ángel Gabriel está diciendo la interpretación a Daniel. Representa a los reyes de Media y de Persia. ¿Te acuerdas todo el análisis histórico que hicimos en Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7? Bueno, aquí está la interpretación del mismo ángel. El tiempo ya pasó, ya avanzó. Daniel capítulo 2 es cuando Daniel era un jovencito. Pasa el tiempo y tiene la visión de ya siendo un adulto del capítulo 7 y entrando ya un poquito más después, viene la visión del capítulo 8. Y en todo ese tiempo, entonces, había avanzado la historia de esas 4 naciones. Los reyes de Media y de Persia. La Biblia es la que está dando la interpretación y dice que esta bestia, con el paralelo del oso y de los pechos, el pecho de plata y con los brazos de plata, pues representa a los medos y los persas, tal y como lo hemos dicho. Si es la primera vez que tú te estás conectando a este seminario, revisa en el historial del perfil de esta iglesia en Facebook los temas pasados, y para que tú puedas conocer y repasar el hilo de pensamiento que Daniel está marcando en este seminario profético. Medo-Persia, vimos que la estatua lo prefigura con la plata, y Daniel capítulo 7 con el oso que tiene las 3 costillas en el hocico. Versículo 21 dice, el macho cabrío es el rey de Grecia. ¿Qué hacemos? No necesitamos ya consultar ni la historia, nada. El ángel Gabriel está dando directamente la interpretación y dice que el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey. Y dice el versículo 22, los 4 cuernos que sucedieron al que se quebró representan 4 reinos que saldrán de esa nación. Ahora, tú recuerdas precisamente que los griegos, con su primer rey, Alejandro el Grande, la descripción que se dio en el capítulo 8 al inicio, dice que en su mayor fuerza el cuerno fue quebrado. Dijimos que a la edad de 33 años aproximadamente, Alejandro el Magno murió en su mayor fuerza, en su plena juventud, siendo el conquistador del mundo que sus ojos le permitían ver. Todo lo que veía al horizonte, él lo conquistó. Y bueno, ya repasamos que los griegos, representados por el bronce en Daniel capítulo 2 y por el leopardo con 4 cabezas, bueno, aquí se está diciendo directamente que los griegos, el rey griego, cuando él terminara, se dividiría en 4 naciones, así como en Daniel capítulo 7. Y luego llegamos al versículo 23. Porque en el capítulo 8 no se le da demasiada importancia, no digo que importancia, mención del Imperio Romano. ¿Por qué? Eso sí, yo no te lo puedo decir. Pero dice el versículo 23 que al fin del reinado de ellos, ¿sí?, se levantará un rey altivo, de rostro, maestro en intrigas. Fíjate la descripción de este cuerno pequeño, porque esta descripción es paralela a la descripción del capítulo 7. Causará grandes destrucciones y prosperará y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero sin mano humana será quebrado. Sin mano humana será quebrado. ¿Recuerdas Daniel 2:34, donde dice que una piedra fue cortada sin intervención de ninguna mano? Bueno, este es el equivalente. Dios está diciendo que ese cuerno pequeño va a llegar hasta el tiempo del fin, hasta la uña de la estatua. Va a llegar, salió de entre los 10, la Europa dividida, y ahí permanecerá.
tuvo un tiempo de poder, que es la Edad Media, del 538 a 1798, cuando toman al Papa Pío VI preso. La iglesia continuó, pero ya no tenía esa hegemonía y ese poder. Ahora él seguirá existiendo, y si hay un juicio, y entonces dice que vendrá la destrucción de ese cuerno pequeño, y no solo del cuerno pequeño, sino de todas las naciones en esta tierra, de una intervención de ninguna mano, dando a entender que es una intervención divina. Y ya lo hemos repasado 3 ocasiones en esta semana, que eso se refiere a cuando Cristo viene por segunda vez. Daniel 8:26 menciona la visión de las tardes y mañanas que te fue dada, y entonces lo puse en amarillo, dice, es verdadera, así como se dijo de Daniel capítulo 2, y tú sella la visión porque es para un futuro distante. Nuevamente, Dios está haciendo énfasis en que esta profecía tiene que ver con el tiempo del fin. Daniel 8:27 dice, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, pero quedé espantado acerca de la visión, dice, y no la entendía. ¿Qué no entendía? Esto, la visión de las tardes y mañanas que te fue dada es verdadera, y tú sellas la visión porque es para un futuro distante. En el versículo 14 se habló de esta profecía de los 2300 días, diciendo así, hasta 2300 días de tardes y de mañana, entonces el santuario será purificado. ¿Qué es la restauración del santuario? ¿Qué santuario? Vimos el día del domingo que históricamente en el año 70 fue destruido el último templo del pueblo de Dios, de los judíos, ahí en Jerusalén, en el año 70. Ahora, la profecía decía que el santuario sería purificado, pero en esta tierra ya no hay un santuario, ya no lo hay, nunca se volvió a erigir un templo. Así es que, ¿qué es la restauración o qué es la purificación del santuario? Bueno, entonces nosotros tenemos que echar mano del Antiguo Testamento. La restauración o la purificación del santuario es un día de juicio para Israel, símbolo del juicio final. Levítico 23, entre otro capítulo, es el que tú puedes leer y puedes encontrar las fiestas del pueblo judío, de los hebreos, de los israelitas. Y en una de esas fiestas vas a encontrar una que se llama el Yom Kippur o el día del juicio, que es lo que se está refiriendo a esta palabra, la restauración o la purificación del santuario que se está mencionando en la profecía de Daniel capítulo 8, tiene que ver con esas fiestas del santuario, específicamente con la del juicio final, con la del día del juicio. Bueno, y es aquí muy interesante. El día de mañana vamos a dar algunos detalles acerca de esto. Ahorita nos vamos a quedar con el asunto de que la profecía indica que el santuario debería de ser purificado al final de los 2300 días. Muy bien. Entonces, si se ha de purificar un santuario, ¿cuándo comenzaría esta purificación del santuario o del juicio final? Daniel capítulo 7 nos abrió la ventana para darnos cuenta que después del cuerno pequeño habría un juicio final y después del juicio final el reino de los cielos. ¿Cuándo comienza esta purificación del santuario? Daniel capítulo 8 lo pone en términos del santuario, Daniel capítulo 7 lo pone en términos de un juicio en el cielo, pero es lo mismo. Mañana vamos a dar evidencia bíblica de que así era. Daniel 9:21 dice, aún estaba hablando en oración, cuando estaba diciendo que no entendía la visión, cuando el ángel varón Gabriel, a quien yo había visto en la visión al principio, me dijo, Daniel, ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. He venido a enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la palabra y entiende la visión. Vino primero Gabriel a él para explicarle la primera parte. Ahora viene para explicarte la visión. ¿Cuál visión?
no la del macho cabrío ni la del carnero. Eso él ya lo entendía, ya se le había revelado que eran los reyes de Medo, Persia y de Grecia. Ya el interés no estaba ahí, ahora estaba en la visión de los 2300 días. Hay que hacer estas especificaciones, porque en el mundo cristiano hay diferentes formas de pensar cuando el texto lo está diciendo claramente. Y entonces dice el ángel, así comienza, esa visión de los 2300 días comienza así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Daniel 9:24. Comprende, hijo del hombre, porque la visión tiene que ver con el tiempo del fin. Daniel 8:17. Tiempo del fin. Bueno, esta profecía es de 2300 días. Y nosotros hicimos el día de ayer, estudiamos que en la profecía, cuando se hablan de días simbólicos, porque estamos hablando de bestias, de carneros que simbolizan naciones, de oro, plata, una estatua, todo es simbólico y todo lo simbólico tiene una interpretación. No es justo decir que todo esto es simbólico, pero cuando habla del día, dentro de un contexto simbólico, ahí es un día literal de 24 horas como lo conocemos. No le estaríamos haciendo justicia al texto. La palabra de Dios tiene dos momentos en que se habla de un periodo futuro, de manera simbólica, y se dijo que esos días simbólicos significaban años reales. Por ejemplo, Ezequiel 4:6, te he fijado un día por cada año, día por año. Números 14:34 también dice esta frase, un año por cada día. Haz tu tarea, anota los versículos en tu libreta y después estúdialos. En profecía bíblica, un día profético es igual a un año literal, porque los datos que se están dando son datos simbólicos. No significa que en cualquier parte de la Biblia que diga día, entonces significa un año. Estamos hablando en un contexto profético, en un contexto simbólico 100%. Entonces, esta visión de los 2300 días y el santuario será purificado, entonces es un periodo en realidad de 2300 años. ¿Cuándo comienzan y cuándo terminan estos 2300 años? Bueno, es lo que nos está atando esta noche a ese estudio. El inicio, ya lo dijimos, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Daniel 9:24. En la explicación del ángel Gabriel a Daniel se le está diciendo, de ese periodo tan grande de 2300 años, bueno, hay unas semanas que están cortadas, determinadas. La palabra determinada en realidad significa cortada o separada. ¿De qué? Del resto de los años. 2300, bueno, para tu pueblo son 70 semanas y esas están determinadas, es decir, cortadas. ¿Y quién es el pueblo de Daniel? Bueno, pues los judíos. 70 semanas de ese periodo tenían que ver con la historia de los israelitas, de los hijos de Dios, de los judíos. Muy bien. Entonces, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. 70 semanas simbólicas. Eso lo vamos a multiplicar por 7 días de cada semana. Nos van a dar 490 días, que en realidad son 490 años. Día por año, te lo he dado. Ahí están los versículos para su análisis. Entonces tenemos lo siguiente. Daniel tuvo una visión de 2300 años, que es la que aparece ahí en tu pantalla. Y entonces se dijo que 70 semanas de tiempo, es decir, 490 años, están dedicadas o tendrán que ver con la vida de los judíos. ¿Ok? Entonces, ahí en la gráfica tú estás viendo que 70 semanas, que equivalen a 490 años reales para nosotros,
son para los judíos, y esa es la primer parte de esta profecía. El resto es la última parte de los 2300 años. Así lo vamos a estudiar en esta noche. Primero estamos identificando la parte que es para los judíos, la de 70 semanas, que son 490 años, y después vamos a ver la culminación de esta visión. Conoce pues y entiende, se le está diciendo el ángel Gabriel a Daniel, y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, fíjate que están dando puntos históricos. Desde que hay una palabra para restaurar Jerusalén, eso es un hecho histórico que se puede rastrear en el tiempo. Hay registros, gracias a Dios que hay registros de estos acontecimientos históricos. Hasta el Mesías príncipe, ¿qué es el Mesías príncipe? Pues Jesucristo, hasta la aparición de Jesucristo en esta tierra. Dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. Bueno, el ángel Gabriel divide y divide esta visión. No entiendo por qué, pero vamos a la esencia de lo que está diciendo. Y volverá a ser edificada con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. Daniel 9:25. Así es que vamos otra vez a esta gráfica. De la visión de 2300 años, que es la grande, la que está describiendo Gabriel a Daniel en el capítulo 9, 2300, de esos 2300 están determinadas, cortadas para tu pueblo 70 semanas, que son 490 años. Ahora, de esos 490 años, el ángel Gabriel hace otra división y dice, 7 semanas más 62 semanas. Y entonces pasará lo que acabamos de leer. 7 semanas más 62 nos dan 69 semanas de las 70. Espero que no te confundas. Este mensaje va a quedar grabado en internet y lo puedes repasar una y otra vez. Yo tengo que continuar, ¿de acuerdo? Con la confianza de que está grabado en la internet. La primer parte es para los judíos, 490 años, pero el ángel Gabriel hizo otra división, 7 semanas más 62 semanas, nos dan 69, ¿de cuáles? De las 70. Son 483 años. 69 semanas por 7 días de la semana son 483 días, pero que en realidad significa años para nosotros. Te he fijado un día por cada año, Ezequiel 4:6. Un día profético es igual a un año literal. 69 semanas por 7 días de cada semana nos da un total de 483 días, que en la realidad son 483 años. Ahora, fíjate bien, desde el decreto para restaurar Jerusalén, ahí es el inicio. Tenemos que rastrear un decreto para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Habría 69 semanas proféticas, o sea 483 años. Esdras 7:13, escribe ese versículo, escríbelo, porque ese versículo tiene un hecho histórico que está registrado en las crónicas antiguas. Y Esdras 7:13 se habla del decreto para reedificar Jerusalén, y ese decreto es rastreado en el año 457 antes de Cristo. Así es que ya tenemos el comienzo literal de esta profecía. Decreto para restaurar a Jerusalén es el inicio de los 70 semanas para los judíos. Desde que se da el decreto en la restauración, una restauración completa, porque hay decretos previos, pero los decretos previos eran decretos parciales. Este decreto que se dio en el 457 antes de Cristo es un decreto completo donde restauraba la política, restauraba la religión, restauraba el orden social, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el válido. ¿Y cuándo sucedió eso? Bueno, las crónicas, no los libros de crónicas, sino las crónicas antiguas registran este hecho histórico en el otoño del 457 antes de Cristo. Y es importante hacer evidencia de esta parte del año, en el otoño.
en el otoño fue que se dio este decreto. Bueno, hasta el Mesías príncipe habría 69 semanas, que son 483 años. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente vamos a sumar 483 años, se los vamos a sumar al punto de partida, a los 457 antes de Cristo. 454 más 483 nos va a dar 27. Claro que si tú usas la calculadora te va a dar 26, pero tiene una explicación muy lógica. No cuando en las matemáticas te va a tomar el valor 0 como un número, pero en la realidad no existió el año 0, eso no existe, no hay registros del año 0. Por eso que en lugar de ser el año 26 es el año 27, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasaría en estas 69 semanas? Bueno, desde que se restauraría Jerusalén hasta la llegada del Mesías príncipe de Jesucristo, dice esta profecía, tenía que ser en el año 27 después de Cristo. ¿Qué dice el Evangelio? Ahora fíjate bien, anota, porque aquí vamos a hacer un rastreo histórico en las crónicas también de los reyes de Judá, los reyes de Israel. Fíjate bien, la palabra Mesías significa ungido. Ahí no hay de otra, cualquier diccionario bíblico te va a decir lo mismo. Mesías significa ungido. Y la pregunta es, ¿cuándo fue ungido o bautizado Jesús? Bueno, el Evangelio lo deja muy claro y dice así, en Lucas capítulo 3, en el año 15 del gobierno de Tiberio César, en el tiempo en el que todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo fue abierto. Lucas 3, 1 y 21. Pero voy a volver a poner la fecha que está escrita en Lucas capítulo 3, el año 15 del gobierno de Tiberio César. Bueno, lo único que se tiene que hacer es buscar en las crónicas del Imperio Romano y vamos a encontrar que el año 15 de Tiberio César fue exactamente el año 27 después de Cristo. Es decir, Jesús fue bautizado justo en el tiempo que él mismo predijo que sucedería. ¿Qué pasó en su bautismo? Bueno, dice la Escritura, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Luego vino una voz del cielo que dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Una vez que fue Jesús bautizado, fue ungido con el Espíritu Santo. Así lo declara el Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 15. Dice, y diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? Pues el tiempo de la profecía de Daniel. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, dice, y creed en el Evangelio. Así es que después de las 62 semanas, el Mesías, sigue diciendo la profecía, será quitado y no tendrá nada. Y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Daniel 9, 26. Así es que ahí están las 62 semanas. 69 semanas. 69 semanas de 70. Es decir, nos falta una semana de esas 70 que son para los judíos. Por una semana, dice el versículo 27, que es la que nos falta, Él confirmará un pacto con muchos. Y en la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cómo es que se cumple esto? Bueno, fíjate que lo que estamos estudiando fue escrito 500 años, aproximadamente 500 años antes de que Jesús llegara. Todos los judíos no estaban a oscuras en el tiempo del advenimiento del Mesías que tanto esperaban. ¿De acuerdo? Esto es un hecho importante, porque ahora nosotros estamos estudiando estas profecías, pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para que seamos como los judíos, que a los suyos vino y los suyos no le conocieron? ¿O para decir en estas noches, Señor, ten misericordia de mí, porque andaba vagando en esta vida como si fuera una fiesta,
pero ahora me doy cuenta que las cosas están escritas y se están cumpliendo a su tiempo. 70 semanas, regresando al tema. Resta en la profecía una semana profética de 7 años literales. 7 días, 7 años. ¿Qué es la mitad de 7 para comprender eso que dijo que a la mitad el sacrificio sería cesado? Bueno, 3 años y medio, que es a la mitad de la semana que nos falta, 3 años y medio del otoño del año 27, que es donde sucede el bautismo antes de Cristo, nos lleva a la primavera del año 31 antes de Cristo. ¿Por qué? Bueno, estamos en el año 27 y le sumamos 3 años y medio de otoño a otoño, recuerda, es de otoño del 27 y pasamos al otoño del 28, al otoño del 29, al otoño del 30, ya van 3 y medio año de otoño, le sumamos 6 meses, caemos en la primavera del año 31. Lo que nosotros hoy en día conocemos como la Semana Santa. Por ahí de abril, marzo, entre abril y algunos días de mayo, sucedió la crucifixión de Jesucristo. Nadie sabe la fecha exacta, pero conocemos el tiempo de acuerdo a la profecía. Las 70 semanas profetizan acerca de Jesús el Mesías. Si tú hubieras sido un judío, si yo hubiera sido un judío en ese tiempo, ¿estaría viviendo renegando de Dios? Estamos en oscuridad. No sabemos cuándo va a venir el Mesías. Esa promesa nunca se va a cumplir. Yo estoy sufriendo en esta vida. ¿Te das cuenta? Palabras sin sentido porque tenían los escritos del libro de Daniel, entre otros escritos de los profetas, que marcaban características del Mesías para que lo reconocieran cuando estuviera entre ellos. Muy pocos fueron los capaces, los estudiosos de las escrituras, las que lo estudiaban con espiritualidad, entendían las cosas espirituales y pudieron reconocer, por ejemplo, ese hombre Zacarías pudo reconocer que él era el Mesías, la profetisa también pudo reconocer que era el Mesías. Pocos se dieron cuenta que él era el Mesías, el enviado de Dios. Seguramente conocían estas profecías, seguramente no, pero lo reconocieron. Y nosotros estamos aquí estudiando esto para que el lucero de la mañana pueda amanecer en nuestros corazones, como dice el texto con el que comienzo todas estas exposiciones. Tenemos la palabra profética más segura que hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esta profecía de las 70 semanas era una luz para todos los judíos, porque debían entender cuándo había de llegar el Mesías. Pero los suyos vino, dijo Jesús, y los suyos no le conocieron. La historia se repite. Algunos piensan que la historia es lineal, algunos dicen que la historia es cíclica, y la verdad, yo creo que la historia se repite en muchas ocasiones. La experiencia humana se vuelve a repetir. Lo que se hizo en el pasado se vuelve a hacer ahora en el presente y se hará en el futuro. Y las cosas están escritas para nuestra salvación, para que no cometamos las mismas equivocaciones. Así es que tenemos en las 70 semanas, desde que sale el decreto, que se puede rastrear en el otoño del 457, hasta el otoño del año 27 después de Cristo, donde Jesús es bautizado, ahí es ungido. Y luego, una semana más, 3 años y medio, llegamos a la primavera del año 31, ¿de acuerdo? Ahí dice Daniel, capítulo 9, que a la mitad de la semana, Cristo el Mesías haría el sacrificio y la ofrenda. ¿Y a qué se estaba refiriendo? Bueno, tienes que comprender a la luz de Marcos 15:38 lo que estaba pasando. Dice ese texto que cuando Jesús murió, dice que el velo del templo se rasgó en 2 de arriba hacia abajo. Y nota la descripción específica que dice arriba hacia abajo. Era un lugar alto donde estaba ese velo. Y dice que a la muerte de Jesús se abrió una cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y ese lugar estaba velado
porque los humanos no tenían acceso al lugar santísimo. Solamente una persona podía entrar a ese cuarto, que era el sumo sacerdote. Pero a la muerte de Cristo, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando está muriendo, ese velo ya no tiene sentido, porque ese velo se está cumpliendo en la vida de Jesucristo. Ahora Él es el Cordero, ahora Él es el sumo sacerdote, como dice el libro de Hebreos y como vamos a estudiar el día de mañana. Y al estar siendo Él la ofrenda perfecta, bueno, ahora la sangre de los animales ya no tienen sentido, porque ahora la sangre del verdadero Cordero se ha derramado para el perdón de nuestros pecados. Y entonces se rasga ese velo, porque ya no tiene lugar para que exista el velo, pero se rompe de arriba abajo, como una evidencia de que los discípulos no fueron aquellos los que rasgaron ese velo, porque si hubieran sido ellos, el corte hubiera sido de abajo hacia arriba. Pero una mano misteriosa, no lo dice el texto, pero obviamente tuvo que o ser un ángel o tuvo que ser, no sé, pero fue una mano que al no verse rompe el velo, y el evangelista Marcos entonces lo deja como evidencia de que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo, ahora estaba haciendo la realidad de los animalitos que comprendían el símbolo de aquel que habría de venir para morir en nuestro lugar. Ahí tú puedes ver en la pantalla a los sumos sacerdotes que ya no pueden tener el sacrificio porque el Cordero corrió. ¿Por qué? Porque ya no tiene sentido. Ahora es Jesús el que le da sentido a los símbolos del santuario. Según las profecías de Daniel, el pacto de Dios con los judíos terminaría entonces en el año 34. Si seguimos las matemáticas de la profecía, tenemos el inicio en el año 457, es un hecho histórico registrado en las crónicas. Así es que nadie puede negar esa fecha. Esa fecha existe y a partir de ahí le sumamos 483 años y vamos a caer hasta el otoño del año 34 después de Cristo. Y ese era el tiempo de los judíos. ¿Cómo dice la palabra de Dios que ese tiempo terminó para los judíos? Bueno, dice así. Ese personaje, el artista cristiano, está simulando a Esteban, uno de los discípulos. Las 70 semanas terminan con el primer mártir cristiano llamado Esteban en el libro de los Hechos. El rechazo del evangelio por los líderes judíos marcaron de que el tiempo para ellos se había terminado. Y a partir de ahí el evangelio comenzó a ser predicado para los gentiles. Así es que tenemos ya la profecía completa de los 2300 años. De esos 2300 años, primero se seccionó en 490 años para los judíos. 70 semanas son para ti hasta el año 34, donde el año 34 el evangelio ya no es exclusivo para los judíos, ahora el evangelio se predica a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Tenemos la fecha, otoño del año 34. ¿Cuánto nos restan para completar los 2300 años? La gráfica lo dice, 1810 años. ¿Y a dónde nos lleva entonces? Bueno, si a 457 antes de Cristo le sumamos 2300 años, vamos a caer en el año 1844 después de Cristo. ¿Qué decía la profecía? Bueno, y él le respondió, hasta 2300 tardes de mañana, luego el santuario será restaurado. Daniel 8:14. ¿Qué santuario sería purificado? ¿Qué santuario sería restaurado? Desde el año 1844 estamos viviendo en lo que la Biblia llama la hora del juicio de Dios. Es decir, de esa profecía de 2300 años que tiene un inicio muy particular en el otoño del 457, entonces nos lleva hasta el otoño de 1844, otoño, recuerda esa frase, otoño de 1844, y después sigue el juicio. Y después del juicio viene el reino de los cielos. ¿Puedes darte cuenta el tiempo en el que vivimos? El tiempo que vivimos es solemne. El tiempo que nosotros nos tocó vivir a esta generación de millennials,
de la generación Z, y ya no sé cuántas generaciones vienen atrás de nosotros. Esta generación será la testigo de que Cristo vendrá en las nubes de los cielos, pero solo debe determinar el juicio que se está llevando a cabo. Ese juicio, ¿cuándo comienza? ¿Cuándo comienza? Vimos la secuencia de Daniel 7, un cuerno pequeño, y después vendría el juicio en el cielo. Después de 1798, en cualquier momento sería el juicio en el cielo. Y ya Daniel 8 nos dio la respuesta. 1844, después del cuerno pequeño, se inauguraba el juicio en el cielo. Y después, el reino de Dios. El asunto es que nadie sabe cuándo va a terminar el juicio en el cielo. No hay registro bíblico que nos diga. Solamente se pueden encontrarse evidencias de que Jesús sale del templo de este juicio, pero no sabemos ni la fecha, no sabemos el día, no sabemos la hora. Solo el Padre sabe el momento en que Jesús va a salir de ese juicio. El tiempo se está acabando. El reloj profético es muy claro, y solamente las mentes espirituales comienzan a comprender las cosas de Dios. No te enojes si tu mente no es lo suficientemente espiritual y sientes que esto es un ataque, un lavado de cerebro. Ten cuidado, porque no se lo dices a un servidor, no se lo dices a quien te invitó. Tú estarías hablando acerca de lo que Dios ha revelado en su palabra. Detente un momento, haz un alto. Y antes de pronunciar algún pensamiento, alguna palabra, date el tiempo y la oportunidad. Dale una oportunidad a Dios de conocerte y de conocerlo, para que estudies por tu propia cuenta las cosas que hemos aquí analizado. El día de ayer yo te hablé de este hombre Noé, que se pasó predicando 120 años en el tiempo del fin de ese entonces. Iba a caer un diluvio, y el diluvio era una obra extraña. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en ese tiempo no había lluvia, no existía la lluvia. La vegetación se regaba con un rocío matutino, y ese rocío era el que mojaba, pero no conocían la lluvia como tal, como tú y yo la conocemos. Y el mensaje que Dios le dio a este hombre fue uno particular como el que estamos predicando. Diles que el tiempo de este mundo se ha acabado, que yo voy a traer un diluvio a esta tierra y que el mundo se va a acabar. ¿Por qué te extraña que Dios diga que el mundo se va a acabar? ¿Y por qué menciono esto? Porque nunca faltan las personas que dicen: no, ¿cómo crees, Noé, que el mundo se va a acabar? Eres un exagerado, Noé. La iglesia te ha cambiado, Noé. Es más, ya estás viejo, Noé. No disfrutaste la vida. Deja que nosotros la disfrutemos. Es nuestro momento, es en mi cuerpo, y con mi cuerpo yo hago lo que quiera. Efectivamente, haces lo que quieres, pero déjame decirte que ese cuerpo no es tu cuerpo. Ese cuerpo es templo del Espíritu Santo, y un día vamos a dar cuenta de lo que hicimos, dijimos y experimentamos en este cuerpo, en esta vida, y le vamos a rendir cuentas a Dios sobre cada palabra, cada acto y cada sentimiento que nosotros vivimos en esta tierra. El día de mañana yo voy a dar detalles acerca de estas cosas, y te voy a dar las evidencias bíblicas que lo dicen. Así es que hagamos un alto. Escuchemos a estos profetas que dicen que el tiempo del fin se está acercando, porque la experiencia bíblica dice que toda esa generación tiró a loco a Noé. No le creyó. No hay evidencia de que hayan aceptado el mensaje de Dios en masa. Y sabes, es peligroso seguir a las masas. Es peligroso seguir a lo que creen la mayoría.
Cuando tú dices, es que la mayoría hace esto, no significa que tienen la razón. La mayoría guarda el domingo, no significa que están adorando en el día correcto. La mayoría sigue a este hombre, no significa que es el hombre correcto que Dios dejó para su iglesia. Debes de tener mucho cuidado y abrir los ojos y darte cuenta que nos quedan minutos, pocos minutos en el reloj de Dios para que esto se consuma. Pero seguimos pensando que la vida es una fiesta. Y Noé predicando, trabajando, predicando. Y dice la Escritura que más los animales tuvieron un instinto apegado a lo que Dios iba a hacer, que solitos se fueron metiendo al arca de 2 en 2, en parejas, animales limpios, animales impuros, solos se iban metiendo, como está ilustrado en tu pantalla, se iban metiendo a esa arca. Y nosotros, los seres racionales, los seres superiores, los que nos jactamos de tener la razón, del método científico, todos nosotros como humanos, despreciando la fe y la palabra de Dios. 120 años predicando Noé que el mundo se iba a acabar, y parecía que el mundo iba a continuar. Pero un día cuando fue suficiente gracia hacia toda esa generación, entonces Dios comenzó a dejar caer agua en la tierra. Y yo me imagino, a mí me gusta mojarme en la lluvia, que por algún momento muchos de ellos gozaban de las gotas, era algo nuevo para ellos. Y qué rico la lluvia, pero de pronto en un instante esa lluvia comenzó a pegar duro en los cuerpos y en las materias de la tierra. Y las gotas ya no eran agradables, ya eran golpes al cuerpo, por lo que entendieron que esto se iba a poner difícil. Y se acordaron del mensaje de ese viejito loco, fanático de la iglesia. Y entonces tuvieron que reconocer que Noé tenía la razón, pero ya era demasiado tarde. La puerta del arca se había cerrado, dice el libro de Génesis, por un ángel, sellada. Ni se podía abrir para que entraran, ni se podía abrir para que salieran. 8 personas entraron a esa arca, muchos animales, muchas bestias, pero solo 8 personas entraron al arca. No creas que la mayoría tiene la razón. Deja de seguir a la multitud y únete a la verdad de Dios como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y esa generación comenzó a ahogarse de la inundación que había en la tierra. Los más fuertes seguramente iban a los lugares más altos de la tierra pensando que ahí se iban a salvar, aferrándose a las bestias poderosas que los llevaban, porque el instinto de los demás animales era salvarse, y buscaban los peñascos más altos. Pero dice la Biblia que el agua sobrepasó el punto más alto de la tierra. Nadie libró la vida. Todos murieron, excepto los 8 que estaban en el arca. ¿Te puedes imaginar el desespero de Dios, sabiendo que todos ellos se podían salvar? Y no falta el incrédulo que diga, y si todos hubieran aceptado, no hubieran cabido en el arca. Ay, apreciado amigo, hablamos con mente carnal y no entendemos las cosas de Dios. Dios puede hacer lo que quiera, en el momento que quiera. Si hubiera habido un arrepentimiento genuino en toda la tierra, Él hubiera desistido, como en otros pasajes bíblicos lo demostró. Pero esta era una generación necia en su corazón, pensando en sí mismos, dándose a la bebida, a la comida, al casamiento entre ellos, etcétera, etcétera, sin pensar en las cosas del cielo. 120 años. Y ahora te voy a decir algo. A partir de 1844 al día de hoy han pasado 177 años. Dios tuvo paciencia por 120 años en el mundo antediluviano con nosotros,
ya se está pasando. Lleva 177 años en un juicio celestial para beneficio de la humanidad, y la humanidad sin darse cuenta que Cristo viene pronto. ¿Qué vas a hacer tú hoy en esta noche? Fíjate lo que dice 2 de Pedro capítulo 2 versículo 9. El Señor no demora en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No confundas la obra de Dios. Lleva 177 años en este juicio para salvar a los pecadores, para ofrecerles gracia, para ofrecerles justicia, para que tengamos una entrada y ser candidatos al reino de los cielos. No porque Él se demore, no porque esto sea una mentira, no porque... ¿Sí me explico? ¿Qué vas a hacer tú en esta noche? Ahí donde tú te encuentras, escribe inmediatamente en el chat de esta página y di: yo quiero ser salvo en Cristo Jesús. Yo quiero ser salvo en Cristo Jesús. Si tú quieres ser bautizado este sábado o las siguientes fechas, entonces envía la palabra decisión al número de WhatsApp que aparece en la pantalla o al código QR que estará ahí, o contáctate con la persona que te invitó a esta conexión, o escribe sencillamente en el chat: yo quiero ser bautizado. Pero te voy a dar 30 segundos. Todos los que me están viendo, todos los que están escuchando esta noche, tenemos que reaccionar. En esta noche tenemos que darnos cuenta que la palabra de Dios es viva y eficaz. Su interpretación es verdadera. Leímos en el capítulo 9. Si esto es así, si tu fe te dicta que esto es palabra de Dios, que no es mi palabra, entonces escribe: yo quiero ser salvo o salva en Cristo Jesús. O palabras semejantes: yo quiero ser salva con mi familia en Cristo Jesús. ¿Qué esperas? Escribe. Esa acción cuenta como, si lo haces con fe, cuenta. Escribe con fe. Arrójate a los pies de Cristo y manifiesta que tú quieres ser salva o salvo en Cristo Jesús. El tiempo se está acabando y este es el momento para que tú tomes una decisión. Seguramente me vas a decir: pastor, es que yo apenas estoy conociendo estas cosas. No importa. Si tú verdaderamente consideras que esto es palabra de Dios, es que el Espíritu Santo te está tocando, te está guiando por el buen camino. Envía la palabra Biblia al número que hemos puesto cada noche y estudiaremos contigo con tal de prepararte para el reino de los cielos. Pero no tengas miedo, no le hagas caso a tus pensamientos, sigue la palabra de Dios. No esperes sentir que un día te vas a emocionar para entrar al reino de los cielos. Eso no existe, no se da con todas las personas. Tú no necesitas sentir que eres salvo, tú debes de creer que eres salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo y dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea, no dice que todo aquel que sienta que ya es salvo, para todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Eres de otra denominación? ¿Asistes a una iglesia? Bueno, si tú consideras que esto es verdad, toma una decisión, sigue la verdad y sigue el camino que Dios te está indicando. Yo debo de terminar, pero no quiero dejar de insistir. Si tú deseas ser bautizado, entonces ahí donde tú te encuentras, si estás rodeado de algún hermano de la iglesia, de un amigo de la iglesia, manifiéstalo, dilo, escríbelo en el chat de esta transmisión. Que Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración. Cariñoso y buen Dios, esta noche fue la noche donde hemos descubierto cuándo inició el juicio en el cielo. Permite, Señor, que al estudiar esto reconozcamos que todo el tiempo que ha pasado es para que nosotros procedamos al arrepentimiento. Sí, Señor,
tenemos que pedir perdón por cometer pecados, por alejarnos de ti, por tener la mentira entre nuestros labios, por no ser sinceros con la esposa o con el esposo que nos diste, por estar tomando lo que no es nuestro y por andar deseando y codiciando lo prohibido. De esta manera tu palabra nos dice que aferrados a esa forma de vivir es imposible alcanzar la salvación. Arráncanos de esa vida de pecado, arráncanos del vicio, arráncanos del adulterio y ponnos en un lugar nuevo, con cántico nuevo en nuestras bocas, con una forma de pensar y sentir diferente como la de Cristo, porque queremos ser salvos. Hoy, Señor, cada uno en nuestro corazón, en 20 segundos diremos y declararemos que queremos ser salvos por Cristo Jesús. Querido Dios, tú has escuchado la voz de tus hijos, que yo no sé dónde están, yo no los conozco, no los puedo ver, pero tú sí sabes quién necesita salvación, quién necesita fuerza para seguir adelante en un camino de fe. Enséñalo, tómalo de la mano a él o a ella para dar pasos de fe hacia la vida en Cristo Jesús, hacia la vida eterna. Ten misericordia. Y ahí donde está, pone el deseo en su corazón de darnos a conocer que quiere ser salvo y quiere ser bautizado o bautizada. No dejes que pase más tiempo. Bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús te pido todo esto. Amén. Le mandamos un cordial saludo a Paloma García desde Dallas, Texas. Mandamos un saludo cordial a nuestros hermanos que en esta noche se conectaron con nosotros. Les enviamos un fuerte abrazo. Que el Señor les bendiga, les abrace en esta noche. Tengan un sueño tranquilo y el día de mañana los esperamos por este mismo canal y a esta misma hora. Bendiciones. Hay una petición especial, de la hermana Leti Compeán, que oremos por Hadai. Está internado. Solamente nos dicen que está delicado. Recuerden, hermanos, que todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Y si el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Que el Señor les bendiga. Y ahora vamos a entonar el canto Maranata, qué glorioso encuentro. Al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitarán. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos.
en un instante seremos transformados. Nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá.